Listo. Empezamos. A ver, chicos. Presten atención, por favor, ya. Su total atención aquí. Miren, una función, ¿de acuerdo? Se puede definir de muchas maneras. Una de ellas, ¿de acuerdo?, es hablar acerca de pares ordenados. Una función, ya, viene de otro capítulo, digamos, un poquito más grande también, que son las relaciones. Para no hablar de eso, vamos a enfocarnos netamente en las funciones. Una función, ya, es un conjunto de pares ordenados en donde no existen dos pares distintos, ¿de acuerdo?, con una misma primera componente. A ver, eso creo que lo tengo por aquí para que ya no lo estés anotando. Dice, una función es un conjunto de pares ordenados en donde no existen dos pares ordenados diferentes con una misma primera componente. Además, ¿no? Mira por acá, sea f una función, y si nos dicen que estos dos pares ordenados pertenecen a esta función, ¿de acuerdo?, se va a cumplir algo. Pero miren estos pares. Tienes por aquí un par ordenado que comienza con A, y que es su primera componente, y B, que es su segunda componente. Y este otro par ordenado también, mira, está comenzando con el mismo valor, con el mismo A. Tienen la misma primera componente. Entonces, como estos dos pares ordenados pertenecen a la función de aquí, a la función f, entonces, para que eso sea posible, si las primeras componentes son iguales, las segundas componentes también deberían de serlo. ¿De acuerdo? También, te repito, deberían de serlo. Esto, ojo, esto tú lo vas a aplicar cuando a ti ya te digan, ¿de acuerdo?, que un conjunto es una función. Vas a ir buscando de repente entre las primeras componentes, buscando igualdad, para luego igualar, ¿no?, obviamente, las segundas componentes. ¿Ya? Ahora, si a nosotros nos preguntan, ¿ok?, ¿cuál de estos tres conjuntos de pares ordenados son funciones? Pues mira, lo que tienes que hacer es lo siguiente. No vas a aplicar esto. Esto de acá, te repito, es cuando a ti, ya te dicen que tal conjunto es una función. Si yo quisiera saber, ¿de acuerdo?, cuál de estos conjuntos es función o no, entonces lo que vamos a hacer es, primero, hacer lo siguiente. Vas a ir buscando entre las primeras componentes de cada par ordenado. A ver, 3, 6 y 8. En las primeras componentes de aquí del conjunto F, 3, 6 y 8, tengo tres números distintos. ¿Ok? Tres números distintos. Entonces, si todas mis primeras componentes son distintas, este conjunto automáticamente es una función. ¿De acuerdo? Mira lo que estoy diciendo, ¿ah? Para que tú reconozcas qué conjunto de pares es función o no, facilito. Fíjate en las primeras componentes. Si las primeras componentes son distintas, ¿ok? Todas, ojo, todas las primeras componentes son distintas, entonces ese conjunto automáticamente es una función. Sigo. ¿Qué pasa con G? Si sigo haciendo lo mismo, busco en las primeras componentes 5, 3, 7 y 5, me doy cuenta que hay dos pares ordenados que están comenzando con la misma primera componente, con 5 y con 5. Entonces, en este caso, si yo detecto eso, si tengo dos pares ordenados que tienen esta misma primera componente, entonces, ahora paso a analizar la segunda componente. Si la segunda componente es la misma, mira, 2, 2, entonces este conjunto de pares aún es una función. ¿De acuerdo? Aún, te repito, sería una función. Y el 5, 2, que está por aquí, y date cuenta que es el mismo par repetido, ya lo podrías ir eliminando. ¿De acuerdo? O sea, en realidad G solo tendría tres pares ordenados. Este de aquí y este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, te lo repito, te lo resumo hasta ahí. Para que tú veas qué conjunto de pares ordenados es una función, tienes que fijarte en las primeras componentes. Si todas son distintas, es función. Si por ahí encuentras, mira, dos pares que tienen la misma primera componente, te vas a fijar ahora en la segunda. Si la segunda componente, ¿de acuerdo?, donde se está repitiendo la primera componente es igual, el conjunto aún es una función. ¿De acuerdo? Y podrías eliminar el par repetido. Pero ¿qué nos puede pasar también? En el caso del conjunto H tenemos 3, 2
3, 1. Date cuenta que tenemos dos pares ordenados que están comenzando con el 3. 3, 3. Pero resulta que ahora al analizar la segunda componente es distinta. Este es 1 y este es 4. En este caso, ojo, ese conjunto ya no podría formar una función. Aquí solamente es función el f y el g. ¿De acuerdo? Entonces, tú vas a ir analizando la primera componente. Si te preguntan, obviamente, ¿no? ¿Qué tal, cuáles de los conjuntos es función o no? Te repito, si te lo dan en forma de pares ordenados, pues la idea sería trabajar, ¿no? Con la primera componente y luego ver qué sucede con la segunda en el caso de que no sean, o en todo caso, perdón, en el caso de que te encuentres por ahí pares ordenados que tienen la misma primera componente. ¿Ya? Luego tendrías que analizar qué sucede con la segunda componente. ¿De acuerdo? Ahora, hablar de pares ordenados, ojo, en esta parte también es hablar de dominio y rango. Cuando uno tiene una función en forma de pares ordenados, entonces el dominio básicamente es el conjunto formado por todas, ojo, las primeras componentes de los pares ordenados de una función. La notación del dominio se puede expresar de esta manera. Dom de f, entre paréntesis, dominio de la función f, o d de f, que es básicamente dominio también de la función f. Usualmente esto de aquí se suele utilizar bastante, ya que es una notación abreviada con respecto a lo de aquí, pero ambas, ojo, van a denotar dominio. ¿Ya? Por ejemplo, si acá me preguntaran cuánto es el dominio de f, recuerda que f es función, el dominio de f es un conjunto formado por las primeras componentes, por el 3, por el 6 y por el 8. 3, 1,6, 1,8. Ahí está mi dominio. ¿De acuerdo? Ese sería el dominio. En el caso del dominio de g, que también es función, sería 5, 3, 7. 5, 3, 7. No vuelvo a colocar el 3 en 5 porque el 5 como elemento ya está aquí. ¿Entiendes? Entonces, ese sería el dominio de una función. ¿De acuerdo? Luego también tenemos el rango. El rango es el conjunto formado por todas las segundas componentes de los pares ordenados de una función. ¿Cómo se va a denotar? Pues como ran de f, que indicaría rango de la función f, o así también de forma abreviada r de f, que es rango de la función f. ¿De acuerdo? Si te pidiesen, por ejemplo, aquí el rango de g, sería el conjunto formado por ¿quién? 2, 6, 5. 2, 6, 5. Es un conjunto formado por las segundas componentes. No te olvides. ¿Ok? Segundas componentes. Ahora, también cuando a veces nos dan la función en pares ordenados, es común que también te pidan, por ejemplo, lo que es valor numérico. ¿De acuerdo? ¿Cómo es esto? Pues mira, es muy fácil. Digamos que tienes esta función, ¿no? En pares ordenados, f, y uno de sus pares es el par ordenado a punto y coma b. ¿De acuerdo? ¿Qué te pueden pedir de aquí? ¿Cuánto es f de a? F de a, según lo que dice aquí, es igual a b. ¿Y quién es b? B es la segunda componente. O sea, f de la primera componente es la segunda componente. F de a es b. ¿Ok? Y así, por ejemplo, f de 3 vale 4. F de 6 vale 7. F de 8 vale 1. G de 3 vale 6. G de 5 vale 2. ¿Entiendes? Eso es el valor numérico de una función. ¿De acuerdo? ¿Sí? Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo está claro? ¿O alguien tiene alguna duda? Por favor, necesito tu confirmación. A ver, buenas noches. ¿Se entiende hasta ahí? Repito que estamos hablando cuando la función es acerca, digamos, de pares ordenados. Luego vamos a ver cuando tengamos una regla de correspondencia. Digamos que esto es, ¿no?, lo que tú deberías, ¿no?, deberías de saber cuando una función se encuentra de esta forma. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias a eso. Bueno, si no hay otra consulta por ahí, bien, continúo por acá entonces. Ahora, yo te había dicho que una función se puede definir también de otra forma. Sucede que en este caso, una definición de lo que es una función, mira, puede ser así. Dice, dados dos conjuntos A y B diferentes del vacío, y una función f tal que f va de A, ¿de acuerdo?, en B, o va del conjunto A hacia el conjunto B. ¿Cómo es esto? Esto es la notación, ¿de acuerdo?, que te va a indicar que f es una función.
¿ya? Y que esta función va a tomar elementos de este conjunto, ¿de acuerdo? Y va a llegar luego a este otro conjunto B, ¿de acuerdo? Repito, se lee función f o simplemente una función que va de A hacia B o de A en B, ¿de acuerdo? El conjunto A es el famoso conjunto de partida y el conjunto B es el conjunto de llegada. Son conjuntos, digamos, grandes, en donde en su interior, ojo, en su interior tenemos al dominio y al rango que te he estado mencionando. ¿De acuerdo? Digamos que esta es una representación. Tengo el conjunto A, el conjunto B, la función f, que va a hacer esta función, va a coger elementos de este conjunto, los cuales van a ser los del dominio, y los va a transformar mediante cierta operación en elementos que se encontrarían en este otro conjunto de aquí. ¿Ya? En este conjunto, cuando veas la transformación, estos elementos van a ser los elementos del rango. ¿De acuerdo? Solamente los elementos que se relacionan formarían parte del dominio y del rango. Podrían haber otros elementos por aquí. Ellos no formarían parte del dominio. Te repito, solo los que intervengan, ¿de acuerdo? Los que pasen por aquí y se transformen en estos otros van a estar conectados. Y esos que están conectados son elementos tanto del dominio como del rango. ¿Ok? Algo bien rapidito así, mira. Puede tener yo así, otro punto por aquí, la función f, coloco 2, 3, 4, 5, 8, 9, 2, 1, por ejemplo. Coloco esto aquí así, uno es esto con esto y uno esto con esto. Entonces, te digo, solamente, ojo, los que están conectados, ¿de acuerdo? Formarían parte de la función. Por ejemplo, yo puedo escribir acá la función, ¿de acuerdo? En forma de par ordenado. ¿Qué par ordenado se formaría? El 2 con el 8. 2 punto y coma 8. ¿Qué otro par ordenado se formaría? El 3 punto y coma 2. 3 punto y coma 2. ¿Qué otro par ordenado se formaría? El 4 punto y coma 9. 4 punto y coma 9. Profe, ¿el 5 punto y coma 1? No. No. Porque básicamente no hay ninguna relación, no hay ninguna flecha que te diga que el 5 esté conectado con el 1. Simplemente lo único que yo puedo afirmar es que estos tres pares ordenados pertenecen a F. ¿Quién sería tu dominio? El 2, 3 y 4. ¿El 5 no entra, profesor? No. ¿Por qué no? Porque el 5 no se está relacionando con el 1. ¿De acuerdo? El 5 forma parte del conjunto de partida, más no del dominio. ¿De acuerdo? Y del rango lo mismo. ¿El rango quién sería? El 8, el 9 y el 2. El 1 no sería tampoco, porque solamente el 8, el 9 y el 2 están siendo utilizados. Este 1 está formando parte del conjunto de llegada. En general es así. Ahora, hay un caso especial, ojo, en donde se dice lo siguiente. Una función se llama aplicación cuando este dominio es tan grande que básicamente es igual a todo el conjunto de partidas. Cuando eso suceda, ojo, cuando el dominio de la función, cuando este conjunto aquí sea el dominio, ¿de acuerdo?, de la función, esa función se va a llamar aplicación. El rango, ojo, puede ser un pequeño, ¿no?, digamos, subconjunto como aquí, o también puede ser grande, ¿ya? En este caso no hay ninguna, digamos, condición para el rango. El rango va a ser un conjunto que esté dentro de aquí. Puede estar adentro o puede ser todo. Puede ser, pero no se puede generalizar como el de aquí. Solamente cuando la función es aplicación, el dominio de la función toma todo el conjunto de partida. ¿De acuerdo? Ahora, cuando uno ya define una función de esta manera, con conjunto de partida, conjunto de llegada, ¿de acuerdo? Uno ya tiene que hablar acerca de la regla de correspondencia. Esta regla de correspondencia, digamos, es la fórmula matemática que va a relacionar, que te va a permitir convertir un elemento de aquí a otro elemento de acá. Un elemento del dominio con un elemento del rango. ¿De acuerdo? Eso es lo que te va a permitir hacer. ¿Ya? Esta regla de correspondencia se suele ver así: y igual a f de x. Va a ser una expresión que dependa de la x, el valor de y. Es por ese motivo que a la variable, bueno, a la x se le conoce como variable independiente, también conocido como dominio o preimagen, y a la y se le conoce como variable dependiente porque depende de cuánto salga la x. ¿De acuerdo? Depende, te repito, de cuánto
tome X como valor. ¿De acuerdo? A la Y también se le suele llamar rango o imagen. ¿Ya? Ahora, cuando uno ya tiene una red de correspondencia, una fórmula, digamos que pueden al utilizar el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Realmente tabulando, lo que uno va a hacer es formar una gráfica en el plano, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que de alguna manera conocer cuál de todas las gráficas que nos puedan dar sería o no una función. Ojo, lo cual reconocer es algo bien sencillo, no es nada complicado. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Digamos que tienes una función de esta manera, y yo quisiera saber si esa función, perdón, una gráfica. Yo tengo aquí una gráfica, ¿de acuerdo? Y quiero saber si es una función o no. ¿Qué es lo que debo de hacer? Mira, algo bien sencillo. Primero, lo que vas a hacer es trazar una línea vertical en cualquier parte de la gráfica, en cualquiera, ¿de acuerdo? En cualquiera. Entonces, si esa línea vertical corta en como máximo un solo punto, digamos que sea por aquí, mira un solo punto, o por aquí, otro punto nada más, ¿de acuerdo? En el caso de que el corte sea en como máximo un solo punto, entonces esa gráfica sí correspondería a la gráfica de una función. Pero en el caso, ojo, de que tú traces justamente una línea vertical, y esta línea vertical corta en más de un punto, como aquí, mira, corta aquí y corta aquí también en la gráfica, ¿no? Que tú ves por aquí. Entonces, esta gráfica ya no pertenecería a la gráfica de una función. ¿De acuerdo? No, simplemente no sería la gráfica de una función. Cuando es función y cuando no. Cuando hay como máximo un solo punto de corte, es función. Cuando hay más de uno, ya no lo es. ¿Ok? Algo bien sencillo. Ahora, también, ojo, sigo por aquí, también tenemos lo que se conoce como una función por partes. Una función por partes, jóvenes, es, mira, para que lo entiendas, es como si fuese una cajita, ¿ya? Y en esa cajita has colocado algunas funciones, al menos más de uno. Esta función por partes se suele, digamos, representar así. F de X es F de 1, punto y coma, y acá al costadito su respectivo dominio. F de X también es igual a F de 2, y acá también tienes a su costadito su respectivo dominio. Siempre una función por partes te lo van a dar de esta manera. La red de correspondencia de cada una de las partes de la función, y al costadito su respectivo dominio, o al menos una forma de cómo poder calcularlo. ¿Ya? Ahora, si a nosotros nos dan una función por partes de esta, digamos, de esta manera, hallar el dominio y el rango es algo bien sencillo. El dominio de una función por partes es la unión de estos dominios que están aquí. Ojo, la unión, ¿ya? Y el rango de la función, ¿no? Por partes, o sea, todo este f de x, esa función, su rango sería la unión de los pequeños rangos de las funciones. ¿Ya? Entonces, para ir al rango total, tienes que hallar el rango en cada una de las partes y luego aplicar la unión. ¿Ok? Entonces, de esa manera, repito, si es que aparece, se trabajaría esto de función por partes. Ahora sí, viene la parte, digamos, operativa, justamente, ¿no? De este capítulo, que es el cálculo del dominio y rango. Vamos a empezar, ojo por aquí, acerca del cálculo del dominio de una función. ¿Ya? Recuerda que ahora nuestra función ya tiene una regla de correspondencia, ya no es solamente un conjunto de pares, ¿de acuerdo? Hay una fórmula. Y es lo suficiente, ojo, digamos que te den la fórmula para que tú puedas calcular el dominio y el rango. ¿Ok? Entonces, mira, para empezar, vamos a volver a escribir qué cosa es el dominio. Si bien es cierto, el dominio hemos dicho que es un conjunto digamos, de un conjunto formado por las primeras componentes de los pares ordenados de una función, pues recuerda que aquí ya no tenemos pares, tenemos una regla de correspondencia. Entonces, vamos a volver a escribir, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa sería el dominio? Dice, el dominio son todos los valores que toma la variable x, y dice que para calcular este dominio se analiza sin realizar ninguna operación sobre él. O sea, dice que ahora el dominio va a ser todos los valores que va a tomar la variable x. Recuerda que aquí ya no vamos a ver a los pares ordenados.
Entonces, y que ese dominio, ¿no? Para calcularlo dice que se va a tener que analizar la función, pero sin realizar alguna operación. O sea, tal cual nos brindan la función, así tal cual lo vamos a analizar. ¿De acuerdo? Para poder hacer el cálculo del dominio, muchachos, señoritas, tenemos tres casos. Tres casos, ojo, los cuales ustedes tienen que aprender a diferenciar muy bien. En los problemas puede ser que sea uno de ellos, o puede ser que también sea alguna combinación de estos tres. ¿Ya? Y no es difícil, te repito, hacer el cálculo. Básicamente vamos a tener que utilizar, en ocasiones, un poquito de inecuaciones. ¿Ya? Ojo, en ocasiones, no siempre. Dice, caso número 1. El caso número 1 es cuando nuestra función es un polinomio. Cuando nuestra función es un polinomio, ojo, el dominio de f, o sea, el dominio de esta función f, dice que va a ser el conjunto de los números reales. Así es, te repito, va a ser el conjunto de los números reales. Eso siempre y cuando, ojo, nuestra f de x sería un polinomio. Si tenemos un polinomio, automáticamente el dominio de f es todos los reales. De frente, no se tendría que hacer nada más. Te repito, si es que la función es un polinomio. ¿Ya? ¿Qué más? Caso número 2. El caso número 2 es cuando nuestra función, digamos que tiene forma de fracción, y la variable obviamente se encuentra en el denominador. Cuando esto sucede y nuestra función es así, ¿no? En forma de fracción, recuerda que nuestro denominador tiene que ser diferente de 0, ya que la división por 0 no está definida. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería acá el dominio, profesor? Mira, algo bien facilito. Solamente vamos a indicar, ojo, siendo P un polinomio, ¿ya? Entonces, nuestro dominio aquí va a ser todos los reales, menos, ojo, menos aquellos valores de la incógnita, aquellos valores, o en todo caso, aquellos valores de la variable, porque no hay una ecuación, incógnita no es la palabra correcta, valores de la x, de la variable, aquellos valores que hacen, obviamente, o que anulan, de acuerdo al denominador. ¿Cómo hacer esto? Sería así, mira, su dominio sería todos los reales, repito, siendo p de x un polinomio, el dominio sería todos los reales, pero a este conjunto de los reales hay que quitarle aquellos valores de x, tal que el denominador sea 0. Te repito, hay que quitarle aquellos valores que hacen 0 al denominador. Hay que quitarle. ¿De acuerdo? Y de esta manera se podría calcular el dominio, ¿de acuerdo?, de otra función. Algo pequeñito nada más, mira por acá. Si tengo que p de x, digamos es x al cuadrado más 1 sobre x menos 3. Digamos así. Tu numerador es un polinomio, ¿ya? Entonces, como es un polinomio, los valores que puede tomar x son cualquier número real. No va a importar mucho porque él puede tomar cualquier número. El denominador es la cosa. Aquí tú sabes que x menos 3 tiene que ser diferente de 0. O sea, x por ningún motivo puede tomar 3. ¿Ok? Entonces, como tu numerador es un polinomio, ¿sí? Tendrías que el dominio de P, ¿de acuerdo? Vendría a ser todos los reales menos el valor que anularía a tu denominador. En este caso, el valor que anularía, o sea, que volvería a 0 a nuestro denominador, es el 3. ¿No? 3 menos 3, 0. Entonces, a estos reales, yo les voy a quitar, ¿no?, el número 3. Y ese sería el dominio. ¿Ya? Simplemente vamos a tratar de quitar los elementos o los valores de x que hagan 0 al denominador. ¿Ya? Y por último, tendríamos el caso 3. El caso 3, ojo, jóvenes, señoritas, es cuando nuestra función presenta, ojo, radicales de índice par. Solo los de índice par. ¿De acuerdo? Porque los de índice impar, ojo, no generan ninguna restricción por si acaso. Solamente los que son raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, o sea, un radical con índice par. ¿Ya? ¿Y cómo sería? Pues mira, cuando tu función tiene estos radicales, puede ser al menos uno como mínimo, ¿no? Uno, dos o tres, puede haber más también. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es aplicar la siguiente condición. Recuerda, cuando tu índice es par, el contenido del radicando no puede ser, ojo, negativo. No puede. Entonces, esto significa,
ya, que para todo radical de índice par, ¿de acuerdo? 2n con n natural, formarías un par por aquí. El dominio de esa función será la siguiente. Son los valores de x, tal que p de x, que es el radicando, tiene que ser mayor o igual a 0. En resumen, cuando tú tengas una raíz cuadrada, ¿sí?, o un radical de índice par, digamos, en un problema de funciones, y te piden dominio, todo ese contenido lo vas a indicar que es mayor o igual a 0. Y vas a resolver esa ecuación y vas a hallar los valores de x. Esos valores de x van a ser los valores del dominio. ¿Ah? Ahí está. A ver, dice por aquí, los radicales índices pares no generan ninguna restricción. Bueno, ya te había dicho eso de allí. Solamente se hace esto, ojo, con los radicales de índice par. Con los impares, vuelvo a repetir, no se hace absolutamente nada. ¿De acuerdo? No se hace ninguna restricción. ¿Ah? Ok, a ver. Ojo, luego vamos a practicar justamente esto, lo del dominio, ¿ya? Para que de alguna otra forma pues, ustedes puedan ver cómo es que se aplica justamente esto, ¿ya? Ahora, en un problema no siempre vas a tener solo polinomio, o solo fracción, o solo radical. En un problema podría haber una combinación de los tres, ¿ya? Entonces tenemos que buscar la manera de cómo mezclar todo esto, que es bien sencillo, ¿ah? Es bien sencillo, la verdad, no es nada complicado. Es solamente hacer cumplir, si hay fracción, pues hay que hacer cumplir la restricción de que no haga al cero al denominador, ¿no? Y si hay radicales, pues obviamente colocar, ¿no?, esto de aquí como condición principal, ¿ya? A ver, vamos ahora, ojo, a hacer, digamos, el cálculo del rango, que es la otra parte importante de este capítulo. El cálculo del rango sería básicamente el cálculo de todos los valores que puede tomar y, que es la segunda componente, en este caso, ¿no?, la variable dependiente. ¿Ya? Te repito, el rango son todos los valores que va a tomar la y. ¿Ya? Y la y, recuerda que es una expresión en términos de x. ¿Qué vamos a utilizar aquí para ir el rango? Jóvenes, existen dos métodos, el método de reconstrucción y el método del despeje. El método del despeje no lo voy a hacer aquí, lo haré de repente, quizá en un avanzado, porque para hacer el método del despeje uno tiene que analizar bien el problema, ¿de acuerdo? Uno tiene que hacerlo bien, ¿ya? Así es que aquí, en su gran mayoría, voy a trabajar lo que es el método de reconstrucción, que en su mayoría de veces se puede aplicar a todo. En su mayoría de veces, no estoy tratando de decir que a todo se le puede aplicar eso. A veces sí, a veces no. Entonces, en general, ¿no?, sería en contadas ocasiones que puedes utilizar tú el método de reconstrucción. Al menos cuando te den problemas, sí, vas a tener, digamos, la posibilidad de poder aplicar ese método, ¿ya? Pero este método, ojo, tiene una serie de, digamos, cositas que tienen que primero cumplirse. ¿Cuándo se va a aplicar? Mira, este método lo vas a aplicar cuando se tiene el dominio restringido. ¿Cómo que el dominio restringido, profesor? Mira, hay funciones que dicen f de x, mira, por acá una regla de correspondencia, f de x es 2x² más 1, y dice por acá, para x, que pertenece de 2 abierto a 8 cerrado. Esto de aquí, ojo, como son los valores de x, se conoce como dominio. Pero me parece es un polinomio. El dominio de los polinomios no son todos los reales. Sí, pero date cuenta que este intervalo, ¿no?, está contenido dentro de aquí. Claro. Entonces, este dominio de f, que es los reales, que por definición se le conoce como dominio maximal. Mientras que este dominio, que está aquí, que es solamente una porción de este conjunto que está por acá, vendría a ser simplemente dominio. Ambos son dominios. Este de acá se conoce como dominio restringido, porque es solamente una parte de su dominio maximal, y este obviamente, bueno, te lo acabo de decir ahorita, se conoce como dominio maximal. ¿De acuerdo? Pero, ojo, ambos son dominios. Restringido y dominio maximal de una función. ¿Ya? Y, ojo, el segundo punto donde se puede aplicar este método es que la función debe de estar reducida. ¿Cómo es esto? O sea, la función, ¿de acuerdo? Tú lo podrías, digamos, de alguna manera, y cambiarlo por un equivalente.
Ahora sí puedes restar, puedes superar, en busca de que la función sea más sencilla, obviamente, de operar. ¿De acuerdo? Aquí dice por acá, se utilizarán teoremas de desigualdades y además aquí la expresión puede reducirse por un equivalente para hacer el cálculo más sencillo. Ojo, recuerda que en el dominio eso no es posible, ¿ah? En el dominio tú no puedes tocar a la función. Así tal cual se analiza. En cambio, en el rango, ahí sí se te permite cambiar una expresión por otra equivalente. De repente decides operar, elevar al cuadrado, restar los términos, dividirlos, ¿no? Entonces, ahí, en el cálculo del rango, sí se te permite hacer un cambio a la regla de correspondencia. ¿Ya? Ahora, mira, para culminar, ¿de acuerdo? Voy a colocarte por aquí algunas funciones conocidas, al menos las que más por ahí se van a utilizar, y también cómo es que se va a calcular, ojo, su rango, ¿ya? O al menos una idea de por dónde podría salir. Mira, nota, tenemos por acá la primera función que te decía, la función lineal. Una función lineal, ¿de acuerdo? Es una función que tiene esta regla de correspondencia. Tiene un polinomio de primer grado. F de x es ax más b. ¿Cómo calculo el dominio, profesor, de esta función? Mira, el dominio maximal es todos los reales. Perdón, bueno, todos los reales, ¿no? Así calcularías el dominio, todos los reales. Pero para el cálculo del rango, ¿ok? Para el cálculo del rango dice, si el dominio está restringido, o sea, si no es el maximal, si es un dominio que es solamente una parte, y digamos que está compuesta por un intervalo, entonces el rango, dice, es la evaluación directa en los extremos del dominio. Para que veas, mira, yo aquí he colocado un ejemplo, o voy a saltearle un poquito, mira por aquí, luego regreso. Dice, determine el rango de f de x, que es menos 5x más 1, es una función lineal, y dice que x pertenece de menos 2 abierto a 8 cerrado. Esto es un dominio restringido, ¿de acuerdo? Porque es una pequeña parte de su dominio maximal. ¿Ya? Entonces comienzo. ¿Qué debo hacer aquí, profesor? Tienes que efectuar una reconstrucción o, en todo caso, puedes evaluar directamente, como decía en el texto que te he leído. ¿Ya? Ojo, que apliques teoremas para poder, digamos, formar o reconstruir, se puede hacer. Pero lo más fácil que puedes hacer para calcular el rango de una función lineal, teniendo su dominio restringido, es simplemente la evaluación directa. Solución, mira. Tengo el dominio que es de menos 2 abierto a 8 cerrado. ¿Qué vas a hacer? Vas a reemplazar estos números, el menos 2 y el 8, aquí, en la función. A ver, ¿cuánto sería f de menos 2? Menos 5 por menos 2 más 1, eso te da 11. ¿Cuánto es la función cuando x vale 8? Bueno, f de 8 sería menos 5 por 8 más 1. Eso me daría menos 39. Ya, ¿qué hago ahora, profesor? Estos valores, 11 y menos 39, son ahora los extremos del rango. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a colocar por aquí ese rango, profesor? Pues en la izquierda el menor valor y en la derecha el mayor valor. Ya, ¿quién de estos dos es el menor? Menos 39. ¿Ya? Menos 39. ¿Que vino de qué número? Que vino del 8, que he reemplazado. Y ese 8, mira, como es cerrado, entonces este valor también será cerrado. Sería así, menos 39 cerrado. Y este otro, que salió 11, que viene del menos 2, y el menos 2 era abierto, pues sería 11 abierto. Entonces el rango de la función sería desde cerrado en menos 39 hasta 11 abierto. Es lo único que tienes que hacer cuando tienes que hallar, te repito, el rango de una función lineal. La evaluación directa de los extremos del dominio en la función te daría los extremos del rango. ¿Ya? Ahora regreso por aquí. Otra función, ojo, que también tenemos muy recurrente es la función cuadrática. Ojo, la función cuadrática también vamos a analizarlo en otra clase específicamente para ello. Tenemos una clase dedicada justamente a esta función. Solamente te adelanto por aquí alguito. Una función cuadrática es aquella función que tiene esta regla de correspondencia. Es un polinomio de segundo grado. ¿Ya? Ahora, cuando el dominio está restringido, dice, se sugiere completar cuadrados para reducir la expresión, ¿no?, a una expresión mucho más pequeña, en forma de binomio. Entonces,
este ax cuadrado más bx más c se puede colocar de esta forma. A multiplicado por x menos h al cuadrado más k. ¿Ya? Repito, una función cuadrática puede ser colocada siempre de esta manera. ¿Ya? Siempre. ¿Ok? Y una vez que tienes esto de aquí, puedes aplicar la reconstrucción a partir de los elementos, ¿no? Del dominio. ¿Ya? Del dominio. Simplemente es cuestión de reconstruir. Ejemplo, a ver, mira por acá. Dice, determina el rango de esta función g. Tienes que g de x es x cuadrado más 6x más 3, con un x que pertenece de abierto en menos 2 hasta 4 cerrado. Profe, ¿aquí no puedo reemplazar directo? No. No puedes. A veces, escúchame, a veces cumple el reemplazo directo y a veces no cumple. ¿De acuerdo? Así es que no podemos estar en la duda de que eso no es. ¿Ya? Cuando es una cuadrática, ya no puedes reemplazar directamente en la función para obtener los valores del rango. No puedes. A veces se cumple y a veces no. ¿Ya? Entonces, para no estar en ese detalle, simplemente no lo trabajamos así. ¿Y cómo sería, profesor? Pues con teorema. Quiere decir que tienes que completar cuadrados aquí. Tienes que formar un binomio al cuadrado. ¿Cómo sería? Pues le sumo 9 y le resto 9 para completar cuadrados. Y tendría así, mira, x cuadrado más 6x. Le voy a sumar 9 y le voy a quitar los 9 que le acabo de sumar. Hay un menos 3 también, bueno, por aquí menos 3. Los tres primeros formarían un TCP que vendría de x más 3 al cuadrado. Y menos 9 con menos 3 es menos 12. ¿No? Ahí lo tienes. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, como ya sé que esta función de segundo grado es de esta forma de aquí, ahora comienzo con el dominio a reconstruir esta función. ¿Cómo sería? Sería así, mira. Digo que x es mayor a menos 2, pero menor o igual a 4. ¿De acuerdo? Te repito, x debe ser mayor a menos 2 y menor o igual a 4, tal y como indica en el dominio. Ahora voy a formar esta expresión en el medio y empiezo. Aquí mi x está solita. Aquí la x está sumado con 3, está elevado al cuadrado y por último le ha restado 12. Hacemos, ojo, estas operaciones. ¿Qué primero, profesor? Le voy a sumar 3. 3 menos 2, 1, x más 3, pues es x más 3, y 3 más 4 sería 7. Miren que la desigualdad, los sentidos, tanto así, se mantiene. Abierto, abierto, ¿no? Y acá también cerrado, cerrado. Menor, menor, menor igual o menor igual. ¿Ok? Todo así igualito, todo se mantiene. ¿Qué más? Ahora dice que el x más 3 está elevado al cuadrado. Pues tendremos que elevar al cuadrado. Ah, ojo, como tienes aquí un intervalo con puros valores positivos, del 1 al 7, entonces que eleve al cuadrado sería elevar, ¿no? Todo al cuadrado. Así dice la teoría. Pues 1 al cuadrado, x más 3 al cuadrado y 7 al cuadrado. Ojo, los sentidos se mantienen. Sería 1, x más 3 al cuadrado, y por aquí 49. ¿De acuerdo? ¿Qué te faltaría? Restarle 12. Hay que restarle 12, ¿no? Para poder tener al final la función g de x. Le resto todo, 1 menos 12 menos 11, aquí sería x más 3 al cuadrado menos 12, y el menos 12 sería 37. Y listo, ya con esto, lo del medio, ojo, sería la función g de x, recuerda que le hemos dado esta forma, y el rango de g sería, ojo, desde el menor valor, que en este caso es menos 11, hasta el mayor valor, ¿no? Que vendría a ser 37, y mira, abierto en menos 11 y cerrado en 37. Esa sería, ¿no? Nuestra respuesta para el D. ¿No? Con eso ya hemos calculado el rango de una función cuadrática. Te repito, es completar cuadrados e ir, en este caso, reconstruyendo. ¿Ya? A ver, sigo por acá, a ver qué más hay por aquí. Y la última función es la función racional. ¿Cómo es esta función racional? Mira, esta función racional es una función que tiene forma de fracción. ¿Ya? Ahora, hablo, ojo, específicamente para aquella función que resulta de la división, ¿de acuerdo? De dos polinomios lineales. ¿Ya? De dos polinomios lineales. Es más, mira, el de arriba hasta podría ser una constante, pero el de abajo no. Abajo sí tiene que estar la x de todas maneras. ¿Ya? ¿Y cómo se hace esto aquí? Igualito. Hay que darle forma,
a esta expresión porque no puedo tener dos valores de la x. Aquí tampoco, solamente que con este arreglo se forma un solo valor de x. A veces hacerlo aquí ya es un poquito, no imposible y tampoco complicado, pero es digamos, es un procedimiento que obviamente tendrías que conocer. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Mira. Si el dominio está restringido, entonces se reduce la función a la siguiente forma. Al final, jóvenes, ustedes tienen que formar una función parecida a esto. ¿De acuerdo? Y luego con tu dominio, igualito vas a hacer la reconstrucción. Algo bien sencillito, mira por acá, por favor. Digamos que tienes que f de x es 3x más 2 sobre x menos 1. Vas a tener dos maneras. La primera, que apliques de frente esta fórmula. O la segunda, que hagas lo que voy a hacer a continuación. Voy a hacer un pequeño arreglo para dejar esta función así, algo parecido a esto. ¿Ya? Ya no va a haber 2x, va a haber solamente una que estaría en el denominador. ¿Ok? Mira por favor qué cosa es lo que voy a hacer por aquí. Atento. Primero repito el denominador aquí, escribo lo mismo. Y ese denominador lo voy a repetir ahora en el numerador, x menos 1. Ese denominador que acabo de colocar en el numerador va a ser multiplicado por este coeficiente. Esta x del numerador está siendo acompañado por el 3. Entonces todo esto de aquí vas a multiplicarlo por 3. Con ese 3 que has multiplicado, ahora quiero ver cuánto estoy formando en el nuevo numerador. 3x menos 3. Pero mira, en nuestro numerador yo no tengo 3x menos 3. Yo tengo 3x más 2. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para que sea al final 3x más 2? Yo tendría que agregarle ¿cuánto? Tendría que agregarle 5, ¿sí o no? Si yo le agrego 5, ahora tendría 3x, ahí está, menos 3 más 5 más 2. Y listo. ¿Qué hago aquí por último? Hago el siguiente arreglo, descompongo en dos fracciones homogéneas. Este primer grupo, entre el denominador, que saldría 3, porque el x menos 1 se elimina, más, ¿quién? Sería acá 5 sobre x menos 1. Y con esto yo ya logro, ojo, mira, expresar esta función que tiene dos veces la variable en términos de una sola. ¿Ya? Se va a utilizar, ojo, en ocasiones esto aquí. También podrías utilizar, si deseas, la fórmula. Te va a salir lo mismo. ¿De acuerdo? O algo, o algún equivalente. ¿Sí? Te repito, va a ser lo mismo, o de repente por ahí algún equivalente. Es bien fácil, mira. Obviamente esto depende si te acuerdas la fórmula o no. Dice que f de x va a ser aquí a sobre c. ¿Quién es a y quién es c? Son los coeficientes principales. Son los números que acompañan a la x, tanto del numerador como el denominador. ¿Qué te dice? Que lo dividas. A ver aquí, si tienes 3x más 2 entre x menos 1, el coeficiente de arriba es 3. El de abajo es 1. 3 entre 1. Más. Ahora, ¿qué viene aquí? Dice, mira, tienes aquí cx más d, que viene a ser el mismo denominador. Entonces, por aquí voy a colocar x menos 1, que es, le repito, el mismo denominador. Y arriba, ¿qué cosa voy a colocar? Dice que es, mira, bc menos AD sobre C. BC menos AD sobre el C. ¿Cómo sería acá? Pues sería 2 por 1, 2, menos 3 por menos 1, menos 3, dividido, ojo, entre C, y C es el que acompaña a la X del denominador. ¿Cuánto sería? Entre 1. Y mira, te sale lo mismo, f de x es 3 más 2 menos 3, vendría a ser 5. Sería 5 sobre x menos 1. ¿Listo? Entonces, cualquiera de los dos, sea por fórmula, o en todo caso, sea, como te decía por aquí, con esta pequeña regla práctica, ustedes podrían darle otra forma a la función. Es solamente cuestión de elegir una de ellas y practicarla. La que te parezca más sencilla. Bueno, y a partir de eso ya tendríamos que reconstruir nuestro rango, nuestra función, ¿ya? Para obtener el rango. Bien, jóvenes,
vamos a tratar de aplicar, por favor, esto que te he mencionado, ¿sí? A los ejercicios. Presten atención, por favor. Problema número 1. Dice, si f es este conjunto, dice, es una función. Hay el valor de f de 2a más f de 4 por f de 5 medios entre f de 6a. ¿Cuánto vale a, profesor? A es lo que tenemos que saber, ¿no? De aquí, ¿cuánto vale? Jóvenes, como acá me están diciendo que este conjunto de pares es una función, entonces, por ser función, ¿qué se hace? Vamos a ir revisando las primeras componentes. Tenemos que buscar igualdad entre las primeras componentes. Tengo menos 5, 3, menos 5, mira, menos 5, menos 5. ¿Qué puedo afirmar? Que 4a debe ser igual a 2. Y de aquí saldría el valor de a. A es un medio. Si a es un medio, voy a reemplazar cuánto es aquí, aquí, porque, ojo, este par de aquí es el mismo que este. No tengo necesidad de volverlo a escribirlo 2 veces. Suficiente con una. ¿Ya? El a lo reemplazo aquí y aquí. Reemplazando tendría que f es esto. Es este conjunto de pares. Menos 5 punto y coma 2, el 3 punto y coma 6, el 5 medios 3 medios, el 1 punto y coma 5 y el 6 punto y coma 3. ¿Qué hago entonces? Bueno, reemplazo aquí y lo que necesite de valor numérico lo extraigo de acá. A ver, ¿qué tengo? Mira, nos están pidiendo f del doble de a. Como a vale un medio, entonces el doble de un medio es 1. Sería f de 1 más 4 veces f de 5 medios. ¿Cuánto vale f de 5 medios? Mira, ¿cuánto vale f de 5 medios? Pues vas donde f y buscas quién comienza con 5 medios. Aquí, ¿cuánto es f de 5 medios? 3 medios. Entonces, este de aquí, este patita de acá, vale, ojo, 3 medios. Por eso que aquí tú estás viendo f de 4 por 3 medios. Ya lo he reemplazado. Abajo en el denominador sería f de 6a. Como a vale un medio, sería 6 entre 2, 3. f de 3. ¿Cuánto es esto? 4 por 3, 12. 12 entre 2, 6. Es f de 1 más f de 6 entre f de 3. F de 1 es 5. F de 6 es 3. Y f de 3, ¿no? Vendría a ser 6. Reemplazando, tengo 5 más 3 entre 6. Respuesta, 8 sextos, o lo que es equivalente, 4 tercios. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, 1 la D. Así es, 1 la D. Así es lo que tenemos que, digamos, trabajar cuando nos hablan de pares ordenados. Tenemos que buscar en las primeras componentes, de repente por ahí, para hacer el cálculo de algún parámetro, ¿no? Aquí fue el valor de A. Y con ese valor luego, escribir la función, verificar, obviamente, que esté correcto, y luego, si nos piden valor numérico, pues sacarlo de aquí. No se olviden, ¿sí? Continúo por aquí, problema número 2. Dice, para la venta del día, Lucas dispone de 80 kilogramos de maíz popcorn en su triciclo. Cierto día acude a un estadio de fútbol para vender su producto. Inicia su venta a las 10 de la mañana y termina de vender todo su popcorn a las 6 de la tarde. Además, la cantidad de popcorn que tiene Lucas en su triciclo está descrita por una función lineal que depende de las horas transcurridas, desde las 10 de la mañana. ¿Cuánto popcorn tenía Lucas ese día en su triciclo? Inmediatamente después de las 3 de la tarde. Bueno, mira, primero, tenemos ciertos datos. Dice que Lucas dispone de 80, ¿no?, kilogramos de maíz. ¿De acuerdo? Él dice que inicia su venta a las 10 de la mañana y termina a las 6. Ojo, al decir que termina es porque vende todo, ¿sí o no? A las 10 de la mañana tiene todos los 80 kilogramos y a las 6 de la tarde, pues obviamente ya no tiene nada. ¿Ok? Ya no tendría nada. Ahora, habla también
de que la cantidad de maíz que tiene Lucas está descrita por una función lineal que depende de las horas transcurridas desde las 10 de la mañana. Entonces, como nos dicen que la función lineal, ¿no?, representa la cantidad de maíz que tiene Lucas en su triciclo, entonces voy a colocar así. C de T es igual a A por T más B. ¿Qué es esto, profesor? Es la expresión por una función lineal. Profe, y no llevo a la X, si quieres, le colocas X. No hay problema, sería C de X igual a AX más B. Solamente que como voy a indicar de que L es cantidad y X es tiempo, en vez de la X, le estoy colocando la T. Defino por aquí, ¿no?, las expresiones. C de T es la cantidad de popcorn que hay en el triciclo. Y T, obviamente, es el tiempo transcurrido. ¿De acuerdo? Y en base a esto, lo que voy a hacer, obviamente, es analizar. Recuerda que inicia su venta a las 10 y termina de vender todo su maíz a las 6 de la tarde. Entonces, de los datos, ojo, que están aquí escritos, hay que sacar esa información. ¿Cómo es esto? Pues mira, cuando T, ¿de acuerdo?, cuando el tiempo transcurrido es 0, entonces esta cantidad debe ser todo el maíz. Esto significa que C de 0 es 80, ¿no? Al inicio tengo los 80 kilogramos de maíz. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué dice? Que a las 6 de la tarde vende todo. ¿Cuánto tiempo ha tenido que transcurrir? 10 de la mañana, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 horas, ¿no? Entonces, ¿qué plantearíamos? Que C de 8, la cantidad luego de 8 horas, ¿no?, sería 0, porque recuerda que a las 6 él vende todo el maíz. Con estos dos datos, que son dos valores numéricos, vas a reemplazarlo aquí. Mira, sería, cuando T vale 0, C de 0 es 80. Recuerda que tienes aquí que C de T es A por T más B. Cuando T vale 0, sería C de 0 igual a A por 0 más B. C de 0 es 80. A por 0 es 0. O sea que B va a ser 80. Y por otro lado, C de 8 es 0. C de 8 es A, ¿no?, por 8 más B. Pero recuerda, C de 8 vale 0. A por 8 y más B. ¿Pero cuánto vale B? B vale 80, ya lo hemos calculado. Esto pasa para acá, sería menos 80 igual a por 8. A valdría menos, menos 10. Con estos dos, ¿de acuerdo? A ver, B vale 80, correcto, y A vale menos 10, ¿no? Aquí sale el valor de menos 10. ¿Qué hago aquí? Ya tendría nuestra función. ¿Quién sería la función? C de T menos 10T, porque A vale menos 10, más B, que es 80. ¿De acuerdo? Esta función me permite saber cuántos kilogramos de maíz tiene Lucas en su triciclo, en cierta, digamos, en cierto instante de tiempo. ¿Qué pide? Dice, ¿cuánto maíz popcorn tenía Lucas ese día en su triciclo inmediatamente después de las 3 de la tarde? ¿Cuántas horas han transcurrido desde las 10 hasta las 3? 5 horas, ¿no? Entonces, me están pidiendo cuándo T vale 5. Entonces, de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde hay 5 horas. Entonces, están pidiendo C de 5. C de 5. Entonces, C de 5 reemplazo. C de 5 vale 30. ¿30 qué? Pues 30 kilogramos, que es lo que él tenía, ¿no? Muy bien hecho. La clave aquí sería la letra B. ¿Ya? Bien. Ojo, a San Marcos le gusta mucho colocar funciones lineales. No te sorprendas que a veces en la gran mayoría de repente de problemas o de examen de admisión suelen colocar problemas lineales. A veces es de velocidad-tiempo, a veces es de estas situaciones, así. ¿Ya? Le gusta mucho colocar, digamos, en ocasiones problemas lineales. 3.
Ojo, avanzo un poquito más y luego te doy tiempo para tu evaluación. ¿Ya? A ver, déjame ver que todo esté bien. Déjame chequear, a ver, aquí un ratito. Pasa también, me acuerdo qué cosa he colocado. A ver, un ratito. Ya, el rango. Ok. Luego que tengo un momento del que... Ya. A ver, mira acá. 3. Ya mira, con este de acá también vas a tener una idea de cómo trabajar de repente un problemita de la evaluación. Dice, la empresa de taxis El Rápido usa la función f de x, que mira es una función por partes. Dice que f de x es 14 más 0,8x cuando x es mayor que 0 y menor o igual a 20. Y f de x va a ser 20 más ax cuando x sea mayor que 20. Ojo, para que tú uses esta función de aquí, la primera, tu x tiene que ser mayor que 0 y menor o igual a 20. Para que tú utilices la segunda, tu x debe ser mayor que 20. Así se utiliza esto en valor numérico. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, ¿cuánto sería f de 4? Ahí, entonces, como este es el valor de x, ¿dónde x puede tomar 4? Aquí. Porque 4 está entre 0 y 20. Entonces, tendría que utilizar la primera función, la primera regla de correspondencia. Si pides en cuánto es f de 21, allá, f de 21, ¿quién sería? ¿Quién tendría que utilizar? ¿La primera función o la segunda? Pues busco donde x pueda ser 21. Profe, 21 puede ser la segunda, porque la segunda es para mayores que 20. Ahí, entonces debe ser la segunda. ¿Me entiendes? De esa manera, te repito, uno puede trabajar con esta función por partes. Si es que te piden, obviamente, algún valor numérico. Bueno, recuerda que esta función de acá dice que es para calcular el precio a pagar en soles por un servicio de taxi, donde X representa la cantidad de kilómetros recorridos. Y acá tenemos una información, mira, dice, si Ángel pagó por el viaje de 15 kilómetros, B soles. A ver, si le ha pagado B soles por un viaje de 15 kilómetros, y recuerda que X representa la cantidad de kilómetros, entonces estamos hablando de cuando X sea 15. ¿Cuál de los dos tendría que utilizar para X igual a 15? Pues la primera, ¿sí o no? La primera. Yo reemplazo 15 aquí en este X y sé cuánto es lo que tiene que pagar. Y con eso sabría cuánto es B, porque es B lo que ha pagado por esos 15 kilómetros. Y dice, y por el viaje de 30 kilómetros ha pagado esta otra cantidad. 100 menos B. Necesito saber cuánto es ese B. ¿De acuerdo? Dice, ¿cuánto pagará por un viaje de 40 kilómetros? Bueno, si es 40, voy a tener que usar nuevamente la segunda fórmula, ¿no? Bueno, comienzo así entonces. Para el viaje de 15 kilómetros, recuerda que tendríamos que utilizar la primera, ¿no? Porque X vale 15 aquí. Se cumple. Sería 14 más 0,8 por 15, y eso sería B. Y B es obviamente el precio que él ha pagado. ¿Cuánto sería esto de aquí? Pues calculando saldría 26. 26 soles es lo que ha pagado, digamos, en el viaje de 15 kilómetros. Ahora, por otro viaje de 30, dice que se ha pagado 100 menos B, o sea, 100 menos 26. Pero ojo, cuando estamos hablando de 30 kilómetros, es básicamente porque X es 30. Y X30 se utilizaría en la segunda, porque cuando X es mayor que 20. Bien, entonces para el viaje de 30 kilómetros, recuerda que se utiliza la segunda, ¿no? Función. Entonces tengo que 20 más A por X, y X vale 30, ¿de acuerdo? Eso debe ser igual a 100 menos B, pero B ya lo tengo, que es 26. Resuelvo esto de aquí y obtengo que A vale 1,8. ¿Profe, puede ser decimal? Pues creo que sí, podría ser decimal, podría ser hasta negativo si quieres. ¿Ya? En este caso salió decimal. ¿Qué hago ahora, profe? Pues ya tengo el valor de A, ya tengo completo la regla de correspondencia de la segunda función. ¿Ok? ¿Qué están pidiendo? Dice, ¿cuánto pagará por un viaje de 40? O sea,
Para un viaje de 40, x vale 40. ¿Y el cual tendría que utilizar cuando x vale 40? Pues la segunda, pues porque es para x mayores que 20. ¿Qué hago? Reemplazo 40 aquí, ¿no? Porque recuerda que al reemplazar yo obtengo lo que pago, ¿no? Por ese kilómetro, bueno, por esa cantidad de kilómetros. Sería entonces f de 40, me están preguntando, sería 20 más a, que es 1,8, multiplicado por x, en este caso viene a ser 40, ¿no? Y esto me daría el precio que él tiene que pagar. ¿Cuánto sería? Pues 92 soles. ¿Ya? Serían 92 soles. ¿De acuerdo? Es lo que tendría que pagar al final. Y la clave sería la letra D. Ya, ahora me voy a saltear, por favor, a otro problema que necesito para que ustedes vean. Ya, a ver dónde está. Este de aquí. Mira, dice, dada la función h, definida por h de x es 3x más 2 sobre 2x menos 2, cuando x es mayor que 2 y menor que 6. Halle el rango de h. Halle el rango de h. Ya, para ir al rango, teniendo nuestro dominio, hay que hacer reconstrucción. Pero no podemos empezar porque nuestra función tiene, mira, dos valores de x. Para poder hacer justamente esa división, lo que tendrías que hacer es lo siguiente. Primero, darle forma a lo de aquí. Le damos forma, ¿de acuerdo? Donde aparezca una sola x y ahí recién empezamos la reconstrucción. Empiezo entonces por aquí. Damos forma. Ojo, la forma, repito, lo puedes hacer con fórmula que te he dado o puedes hacer también con la regla práctica. La cuestión es que la forma final de esto de aquí va a ser así. 3 medios más 5 sobre 2x menos 2. ¿De acuerdo? Mira que aquí aparecería una sola x. ¿De acuerdo? Si no se entiende cómo saldría lo de aquí, mira por favor esto no sale en la diapositiva, pero sí saldría en la grabación. ¿Cómo sería, profesor? Lo que te mencioné en clases, que era, vas a tener que repetir el denominador arriba en el numerador. ¿De acuerdo? ¿Cómo es esto? Así, mira. Repites el 2x menos 2. Pero eso va a estar multiplicado por algo. ¿Por cuánto tendría que ser multiplicado para que arriba me salga 3x? Ojo, que acá tienes 2x, ¿ah? Para que aquí arriba aparezca 3x, acá esto lo tienes que multiplicar por 3 medios. Pues. Para que el 2 de aquí se elimine con el 2 de abajo y te quede 3x. Pero si haces esto, estarías generando 3x menos ¿cuánto? Menos 3. ¿De acuerdo? Estarías generando 3x menos 3. Pero tú no tienes 3x menos 3. ¿Tú cuánto tienes? Tú tienes 3x más 2. O sea que aquí tendrías que sumarle ¿cuánto? Tendrías que sumarle 5. Ahora sí, descompones. ¿Ok? Descompones en dos fracciones homogéneas. Entre aquí, bueno, la división de todo esto entre el 2x menos 2, se va el factor común, que es 2x menos 2, y te quedaría 3 medios. Luego tienes el 5, que estaría dividido entre el 2x menos 2. Y ahí está. Esto que tú ves por aquí es esto de aquí. Igualito. ¿Ya? Igualito. Ahora, también, mira, me puedo dar cuenta que de esta expresión que acabo de formar, podría yo factorizar un medio, porque mira, todos tienen el factor 2 en el denominador. Ojo, eso es adicional, si no se puede factorizar ni modo, pues lo dejas así. Pero aquí yo veo que puedo factorizar el 2. Así es que, mira lo que hago, por aquí tendría que hx es un medio de 3 más 5 sobre x menos 1. Que también sería lo mismo. Ojo, cualquiera de los dos se puede utilizar. Me parece que la segunda que acabo de colocar va a ser un procedimiento un poquito más, ¿no? Digamos, un poquito más corto. A ver, segundo paso, una vez que ya he logrado escribir la función de esta manera, con una sola x, aplico, ojo, la reconstrucción.
¿Cómo es esto? Partimos del dominio, que x es de 2 a 6, y empiezo a construir todo esto en el medio. ¿Qué tengo aquí con la x? Pues x menos 1, primero le resto 1, y tendría 1, x menos 1 y 5. ¿De acuerdo? Pero este x menos 1 está en el denominador, así es que invierto. Al invertir, la inversa de 1, ¿no? Sigue siendo 1, la inversa de él, ahí está, y la inversa de 5 sería un quinto. ¿Qué hago ahora? Pues acá dice que el 5 tiene que estar en el numerador, por 5 entonces. Multiplico por 5, ¿qué tendría? Por 5 aquí, por 5 aquí, y aquí también por 5, tendría 1. Y aquí tendría, mira, ojo, no olvides que la inversa en sentido cambia, depende de lo mencionado, pero ojo, por si acaso, la inversa en sentido cambia. A multiplicado por 5, no, el sentido se mantiene, pero si los numeradores van a ser multiplicados por 5, tendría 5 por aquí, 5 sobre x menos 1 y por acá 1. ¿Qué hago ahora? Pues falta sumarle 3. A todo le sumo 3. Tengo 8. Voy a borrar esto de aquí. Acá tendría 8. Acá tengo 3 más 5 sobre x menos 1. Y acá tengo 4. ¿De acuerdo? ¿Qué faltaría? Falta, dice, multiplicar todo por un medio. Así que todo multiplico por un medio. Por un medio, o sea, saco su mitad. Por un medio, le saco su mitad. Por un medio, le saco su mitad. ¿Qué tendría? Pues de que 4 mayor a un medio de 3 más 5 sobre x menos 1 mayor que 2. Pero lo del medio, ojo, ya sería h de x. Ya sería h de x. Entonces ya tengo el rango, pues. Dice que sería ¿dónde? Desde el 2 abierto hasta el 4 abierto. El rango de la función vendría a ser la clave de 2 a 4. ¿Ok? De 2 a 4. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, por favor? De repente algo no ha quedado claro, algo que de repente no recuerdas. Ojo, en la evaluación una pregunta, ya, una preguntita va a estar obviamente de esta forma. Algo muy parecido. Ya va a ser una pregunta, repito, muy parecida. A ver, déjame ver si es que ya lo tenemos cambiado. Ah, bueno, ya lo tengo cambiado, así que no hay problema. Ya, el método, ojo, para poder cambiar de esta función. Esto de aquí vamos a practicarlo también en el full práctica. ¿Ya? En la evaluación, para que no nos quite mucho tiempo, ya lo he colocado así, básicamente. Lo que sí tienes que hacer, de todas maneras, es la reconstrucción. Así que no te vayas a olvidar, por favor, ¿sí? Bien, chicos, vamos a dirigirnos, por favor, de una vez, mejor antes, ¿no?, que después, a la plataforma del Teams, para dar de una vez la evaluación, ¿ya? Brevemente también te voy a indicar más o menos qué es lo que tienes que hacer. ¿No? Ya debería estar activado. A ver, déjame chequear dónde estás. O sea, login está. A ver. 16. A ver, tengo por aquí. Ok, ya. Ya listo, mira. Te voy a compartir mi pantalla para explicarte brevemente qué es lo que vas a hacer. ¿Ya? Si por ahora igual tienes dudas, avísame por favor. Ya, mira por acá. El número 1 dice, si AB es el rango de la función f, tal que f de x, mira, es una función lineal, la más sencillita de todas. Dice, para x que pertenece de 1 cerrado a 7 medio cerrado, calcular a por b. O sea, tienes que calcular cuánto es el producto de los extremos del rango. Recuerda, para que puedas calcular el rango, para una función lineal, era la evaluación directa. Este 1 tienes que reemplazarlo aquí, y el 7 medios también hay que reemplazarlo aquí. Y eso te daría los extremos A y B. Recuerda que A es menor que B. En esta notación, el que se escribe primero, a la izquierda, es menor que está a la derecha. Problema número 2. Sea la función f definida por f de x, función por partes. Dice que es x cuadrado y lo otro es raíz cuadrada de x. Que será x cuadrado cuando x sea menor que 0. Y será raíz cuadrada de x cuando x sea mayor o igual a 0. ¿Ok? Te pido calcular n. F de 4, por ejemplo, nada más. A 1 nada más. ¿Ah? F de 4, ¿cómo sería?
pues cuando x vale 4, ¿dónde se puede tomar? Aquí, en esta parte, ¿no? Con x es mayor o igual a 0, el 4 es positivo. Ahí, entonces sería raíz cuadrada de 4, 2. F de 4 vale 2. Esto de acá lo borro y lo coloco, bueno, lo cambio por 2. Hago lo mismo con los demás. ¿Cómo hago f de menos 16? Primero calculo f de menos 16 y luego del numerito que te sale, calculamos su f. ¿Ya? Obviamente con esta regla de aquí. Y la 3 dice, si f va, ¿no?, de los reales hacia los reales, es una función real de variable real. Recuerda que esto de acá, ojo, es conjunto de partida y conjunto de llegada. Dice, f de x es 2 más 3 sobre x más 1. Ya está expresada con una sola x. Es una función tal que x pertenece de menos 7 abierto hasta menos 4 abierto. Jóvenes, este es el dominio. Y con este dominio te pregunto cuánto es su rango. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es aplicar la reconstrucción. O sea, lo que hicimos aquí, esto. Ya tienes esto de aquí, con tu dominio vas a sumar o restarle, dependiendo de qué cosa necesites, hasta que llegues a formar toda la función completa. ¿Ya? Y eso de ahí me tendrías que indicar cuánto te sale. ¿Ya? Listo, chicos, son 8:44. Termina 8:54, 55 ya, porque ahorita cambias a 55. ¿Ya? 8:55. Regreso, por favor. Igual, me quedo aquí con ustedes, pero me quedo callado para que ustedes puedan dar tranquilos su evaluación. Igualmente, si hay alguna pregunta o consulta, por favor, me avisas por chat, ¿ya? 8:54, por favor, ¿ah? ¿Ya? Voy a colocar aquí eso. Evaluación. 8:54. 55. Sí, te va a cambiar. ¿Ya? ¿Todo tuyo?
Bien, chicos, continuamos por aquí, por favor. Espero que le hayan salido todos los problemitas. A ver, y si no me avisan, por favor, ¿ah? Vamos a borrar esto. Ya. A ver, nos habíamos quedado aquí. A ver, problema 4. Dice, la utilidad diaria de la empresa Arroz Costeño en millones de soles está modelada por la función lineal que depende de la cantidad de bolsas en miles de 5 kilogramos. ¿Ya? Se observó que un día la cantidad de bolsas vendidas fue de 3.000, la cual generó una utilidad de 650 millones de soles. Y el siguiente día, por efectos del paro de transportistas, no hubo ventas y se generó una pérdida de 100 millones de soles. ¿Cuál será la utilidad de la empresa al vender 4.500 bolsas de arroz? A ver, vamos primero a definir la función, porque hablan de que, dice por acá, la utilidad diaria, dice que está modelada por una función lineal. Entonces tenemos, según el enunciado, esa utilidad, voy a colocar U de X, U de utilidad, que es AX más B. ¿De acuerdo? Recuerden que es la forma general de la función lineal. ¿Ya? Ahora, este U de X, ojo, esta utilidad diaria está en millones de soles, esas son sus unidades, y X va a ser la cantidad de bolsas, que va a estar en miles. ¿Ya? Si X vale 1, estamos hablando de 1.000 bolsas. Y así, ¿de acuerdo? Si X vale 2, estaremos hablando de 2.000 bolsas. ¿Me entienden? Digo por acá. Ahora, dice por aquí que se observó que un día la cantidad de bolsas vendidas fue de 3.000, la cual generó una utilidad de 650 millones de soles. Eso, por ejemplo, lo tenemos que anotar, porque eso debería cumplir con esta fórmula de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que cierto día, dice, cuando se venden 3.000 bolsas, se genera 650 millones de soles. Entonces tendrías que U de 3, ¿ok? U de 3 sería 650. Recuerda que ya la utilidad está en millones, no te olvides. ¿Ya? Listo. ¿Qué hago por acá? Entonces, otra cosa más que puede haber, allá. Dice, y al siguiente día, por efectos del paro de transportistas, no hubo ventas. O sea, X fue 0, ¿no? Porque X es cantidad de bolsas vendidas. Recuerda que se vende diariamente. Y dice que hubo una pérdida de 100 millones de soles. Entonces, ¿cómo yo represento la pérdida? Si U de 3 representa 650 millones de ganancia, la pérdida tendría que ser con signo negativo. Entonces, U de 0, porque es cuando no se vende nada, tendría que ser menos 100. Porque si yo coloco más 100, estoy diciendo que estoy ganando 100 sin vender nada. No tendría sentido, ¿verdad? Sigo por aquí. Reemplazando la función, porque son dos valores numéricos. Reemplazo entonces, cuando X vale 3, todo sale 650. Y cuando X vale 0, ¿no? Sale menos 100. Me parece que primero voy a reemplazar el de aquí, el de 0, porque me conviene. Porque cuando X vale 0, se va esto de aquí. A ver, de 2, pues sí, estoy comenzando de aquí, del segundo valor numérico. Sería, cuando X vale 0, saldría menos 100. Menos 100 es igual a por 0 más B. De acá sale que B vale menos 100. ¿De acuerdo? Y de 1, reemplazo, mira que ya tengo B, entonces podría decir de que 650 es igual a por 3 menos 100. Esto para acá, a sumar. Y A valdría 250, ¿verdad? Muy bien, Edison. Entonces, ya que tengo A y B, reemplazo nada más. Tendría de que la utilidad sería 250x menos 100. Y con esto yo ya puedo calcular, ¿no?, cualquier utilidad en tal, ¿no?, digamos, con tal cantidad de bolsas. Dice, ¿cuál es la utilidad de la empresa al vender 4.500 bolsas de arroz? Entonces, estamos hablando de que X, ¿cuánto tendría que valer?
Ojo, recuerda que x se mide en miles. Entonces, esto lo divido entre 1000, ¿no? Y tendría que la utilidad que me están preguntando es para un x igual a 4,5, ¿no? Entonces, reemplazo u de 4,5 sería 250 por 4,5 menos 100. Y la respuesta sería 1025 millones, ¿no? La clave, muy bien por ahí, sería la letra C. ¿Ya? A ver, voy a hacer por acá un hito más, si me permiten, por favor. ¿Sí? Voy a hacer un hito más. A ver, voy a hacer de acá. El de aquí. La 7, ¿ya? Mira, de todas maneras en el Full Práctica vamos a estar practicando más, ojo, más de lo que es dominio y rango. ¿De acuerdo? Más de eso. ¿Ok? Mira por acá, dice, sea f una función definida por f de x, mira que es una función cuadrática, con x que va, ¿no?, desde menos 2 abierto a 3 cerrado. Ahí es la suma del mayor y menor elemento entero del rango de f. Ok, mira, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, para que tú puedas calcular rango, tu función no puede estar así. No puedes tener dos valores de x. Mira que acá tienes un dominio restringido. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que primero tratar de completar cuadrados, formar un binomio al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que uno tendría que hacer. Entonces, primero, como acá tienes menos 2x cuadrado más 2x menos 18, lo primero que voy a hacer es tratar de formar un binomio. ¿Ya? Y mira, sería así. Primero voy a factorizar menos 2 de todo. Porque veo que él tiene mitad, mitad, mitad. Entonces, negativo también. Factorizo menos 2. Y mira, me estaría quedando x cuadrado menos 6x más 9. ¿De acuerdo? Te repito, menos 2 por x cuadrado menos 6x más 9. Y mira, ¿qué está quedando por aquí? El x cuadrado menos 6x más 9. ¡Qué suerte! Esto de acá es un binomio al cuadrado. Ojo, no siempre ocurre así. No siempre al factorizar el menos 2 de todo obtienes un binomio al cuadrado. No siempre. Puede ser, por ejemplo, f de x igual a 2x cuadrado, ¿no?, más 8x más 1. Mira, aquí ni siquiera podrías factorizar 2 de todo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería acá? En este caso, por ejemplo, sería, mira, sería suficiente factorizar entre estos dos primeros. Así que factorizas, por ejemplo, 2 de los dos primeros, de los que llevan x, suficiente. Si el de acá también tiene, puedes factorizarlo, pero ese sí es que tiene. Si que no tiene, tampoco hay problema. Factorizas esencialmente de los dos que llevan la x. Y aquí tendrías 4x, y por acá más 1. Aquí completas cuadrados. ¿Cómo sería? F de x es igual a 2, abre paréntesis, x cuadrado más 4x. ¿Y cuánto te faltaría para que completes cuadrados por aquí? Pues más 4, pero así como le agregas, le vas a quitar para que la expresión no se altere. Y por aquí más 1. Esto formaría tu TCP. ¿Y qué vendría a ser? F de x es igual a 2 por él genera un binomio al cuadrado que es x más 2 al cuadrado. Pero luego tienes por aquí menos 4. Tú ves que todo esto también está así, entre paréntesis más 1. Y finalmente tendrías que este 2 pasaría a distribuirse a cada uno de ellos. 2 por x más 2 al cuadrado, 2 por menos 4 menos 8 y más 1 menos 7. Ahí está. Así sería. Esencialmente aquí también pude haber factorizado solamente las 2 de la x. Pero, por suerte, como te digo, aparece de frente un binomio al cuadrado. Si no, tendría que agregar y quitar, así como has visto aquí. ¿Ok? Bueno, sigo por acá. Una vez que ya he completado cuadrados, que ya he formado mi binomio al cuadrado y ya te cuenta que aparece una sola x, comienzo, ojo, la reconstrucción. Parto del dominio, x debe ser mayor o menos 2 y menor o igual a 3. Bueno, le resto 3 a todo. Mira, me sale de menos 5 al 0 cerrado. Date cuenta que por aquí tienes puros valores, ojo, que son no positivos, o sea, tienes negativos o 0. Cuando tú eleves al cuadrado, ¿qué dice la regla? Que el sentido, ojo, de la desigualdad va a tener que cambiar. Entonces, L al cuadrado sería 25, el sentido cambia, L al cuadrado, x más 3 al cuadrado,
y el sentido cambia, y 0 al cuadrado pues sigue siendo 0. ¿Qué hago ahora? Pues le voy a multiplicar por menos 2. Al multiplicarle por menos 2, estaría generando menos 50. Nuevamente el sentido cambia porque estoy multiplicando por un número negativo. Menos 2 por x menos 3 al cuadrado, sentido cambia y aquí el 0, ¿no? Porque no queda afectado el 0. Y esto que está en el medio ya sería nuestra f de x, y este de acá sería nuestro rango. Nos piden a nosotros la suma del mayor elemento entero, la suma del mayor y menor elemento entero del rango. Bueno, en este caso, el mayor elemento entero es el 0, y el menor entero es menos 49. Por lo tanto, muy bien Edison, la clave sería la B. La suma sería menos 49. ¿Ya? Bien, chicos, les voy a dejar los demás problemas para que los revisen. Por ahí hay otro también de lo que es la 8, ojo, ha venido en admisión, y la 9 también. Ah, la 8, 9 y 10 han venido en admisión. ¿Sí? Te pido por favor que des una ojeadita, ¿ya? El día de mañana tenemos nuestro full práctica, ahí vamos a tratar de avanzar todo lo que son nuestros problemas de ahí. ¿Ya, chicos? Bien, ahora sí, me despido por favor. ¿Qué es eso de acá? Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana a las 3, ¿de acuerdo? No falten por favor.